¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están en este día, tarde o noche, la hora en que se encuentren? De parte de Colmena, un saludo. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en la casa de Karina. Eh, Vamos a conversar de un tema que debe preocuparnos, debe alarmarnos y grandemente por lo grave del tema. Porque es una cuestión de sensibilidad social o de falta de sensibilidad justamente del gobierno actual. No queremos que este programa sea para achacar a este gobierno nada más. Buscamos que se haga justicia con las tres personas que están acá, pero aparte de Karina nos acompaña Birmania y también nos acompaña Evita. Ellas comparten casos similares y más que otra cosa ahorita les voy a dar paso a cada una para que expliquen cuál es el problema, cuáles son sus casos. Birmania. Bueno, mi caso es que desde hace el mes de noviembre me sacaron del bono. ¿Del bono? De Gallegos Lara. Ya, o sea que para poner en contexto, tanto Birmania como Karina y como Evita tienen sus hijos. En su caso es José, ¿no? Sí. El caso suyo es Joshua. Joshua y Braulio. Ellos tienen discapacidad severa. Ellos no pueden, ellos están acostados todo el tiempo, ellos no hablan, severa, digámoslo así. Ese es el caso de cada una de ellas. Entonces, partiendo de eso, Birmania nos dice que ella le quitaron el bono que le daban para atender a su hijo. Cuéntenos un poquito más. Bueno, el bono que nos dan de Gallegos Lara es para medicamentos, lo que el bebé necesite, ¿ya? Que realmente para nosotros es una ayuda porque nos sentimos más tranquilas con ese bono para ayudar a nuestros hijos. Nosotros no podemos salir a trabajar para solventar todo lo que ellos necesitan. Correcto. Y Karina, ¿de cuánto es ese bono? El bono Gallegos Lara es de $240. $240. Que $240 no creo que... No llegamos ni a un básico. Claro, primero que no es un básico y asumo que el mantener o cuidar a sus hijos tiene que representar gastos mucho más altos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de un paciente que utiliza pañales. Entonces, un paquete de pañales de 20 unidades te está costando, el más económico que no es tan absorbente, $11. ¿Y eso le dura? Y eso te dura, gastas 2 paquetes por 15. No voy a hacer los cálculos porque voy a quedar como Guillermo Lazo. Exactamente, vamos a sacar un porcentaje raro. Sí, conozco mis limitaciones. Luego medicinas, por ejemplo, en el caso de mi hijo toma anticonvulsivos, toma 3. Él tiene epilepsia. Sí, también. Tiene epilepsia porque tiene un daño cerebral. Era meningitis, creo. No, él tiene como diagnóstico oficial tiene hidrocefalia, pero debido a eso se generó una epilepsia que por hoy está controlada gracias a la medicina. Anteriormente era durante todo el día, en cualquier momento, se caía, roturas de cabeza, etc. El de meningitis entonces era Braulio. Sí. Correcto. Evita, en su caso con José, cuéntenos cómo le ha ido con él, cuándo comenzó a recibir el bono ¿cómo que se llama? Gallegos Lara, que de lo que yo recuerdo fue un bono concebido para apoyar a los familiares de personas que tienen discapacidades. Al principio era un salario en ese tiempo era el salario básico, correcto, pero por ahí ya vemos que cuando se actualizó el salario a 300 se congeló porque desde que empezó hasta ahora sé que sigue siendo 240 y debieron haberlo atado, digamos, al salario básico, ¿no? Porque así comenzó. Claro, seguro. Pero bueno, subieron el salario básico. Esa era la idea. El bono no, Gallegos Lara lo mantuvieron. Se congeló, sí, se mantuvo. En su caso con José también, ¿cuándo lo comenzó a recibir? ¿Cuánto le ayudó? Cuéntenos un poco. José, yo empecé a recibir el bono más o menos hace unos 8 años y lo dejé de recibir hace 2 años.
José tiene discapacidad severa del 96%. 96. 96. 96. Parálisis cerebral infantil. El bono me ayudó bastante porque, como han dicho las compañeras, nosotros no podemos trabajar. Estamos ahí 24/7 con ellos. Pero debido a que yo no tengo, hace falta. Hace falta porque en medicinas y en pañales es donde más gastamos. Son rubros, deben ser rubros. Sin contar transporte cuando tenemos que llevarlo al hospital, cuando tenemos una emergencia, con todo eso. Correcto. Claro, nuestros hijos, por ejemplo, no pueden utilizar una pasta de dientes común. Ellos tienen que utilizar una pasta para la sensibilidad de sus encías. Entonces ese es otro rubro. A veces tienen que utilizar jabones especiales porque son muchas cosas especiales. Si tienen escaras, medicina para las escaras, dependiendo de la necesidad que haya. Mi hijo acaba de pasar un tema viral y no se estaba alimentando, entonces tuve que recurrir a suplementos. ¿Viral? ¿COVID? No COVID necesariamente, no. Está certificado que no era COVID. Sí. Entonces, por ejemplo, el que yo compré me costó $16. No voy a decir la marca, obviamente, cuando no estamos haciendo publicidad. $16 para 3 días. Para 3 días. Increíble. Entonces, si te quitan el bono, el recurso que tenías para solventar los gastos de ese niño, te están quitando vida realmente. Así es, vida suya y la vida de... Y la vida del niño, exactamente. Porque, bueno, muchas personas nos tildan o nos encajan como vagos, como mantenidos. Es fácil decir eso cuando no vives nuestra historia, cuando no te has puesto en nuestros zapatos. Que ustedes no se la desean. Que no se la deseamos a nadie, no solamente porque es difícil, sino porque el dolor de ver a un hijo que no pueda desarrollarse como el común de los seres es terrible. Claro, y somos fáciles ligeros para juzgar y hablar de otras personas, pero Dios no quiera que estar en los zapatos de ustedes. Y ustedes son mujeres valientes, pues, son mujeres solas, que están solas ayudando y cuidando de sus hijos, y que por algún tiempo el Estado los apoyó, los ayudó con algo. Sí. Esto nació por el tiempo de la Correa con ese fin, ¿no? De darles una ayuda, no de mantenerlos, sino diciendo, a ver, ellos tienen sus hijos con esos niveles de discapacidad. Si van a trabajar, ¿quién les cuida a sus hijos? Ellos tendrían que pagar probablemente a alguien que les cuide, pero nadie como un familiar, en este caso como sus propias mamás, para cuidar de sus hijos. Entonces, ¿qué mejor que las mamás se queden cuidando a sus hijos y vamos a darle esos $240 para que los cuiden? Y no solo eso, sino que yo he tenido la experiencia por problemas de salud. Si tú tienes un niño de 5 años, vamos a poner, yo tengo un niño de 5 años que va al preescolar y todo lo demás, pero yo consigo una chica o una señora, qué sé yo, que cuide a mi hijo y ella probablemente me va a decir, sí, mira, te acepto, me sirve el trabajo, de pronto una vecina. Pero si yo busco una persona para que cuide a mi hijo con las necesidades que él tiene y requiere, no la encuentras. Eso no hay así. No la encuentras. No. Porque la forma de alimentarlo no es igual al común de los niños. Es otra cosa. Cambio de pañales, que estamos hablando que nosotros les decimos niños por amor, pero son adultos. ¿Tiene cuántos años? 28 años. 28 años, yo tiene 30 y pico. Sí. Es José que tiene 19, 18. Sí. Entonces no es fácil, no lo vas a encontrar. Probablemente una enfermera se va a motivar por el empleo, pero no le vas a pagar a una enfermera. Quizás te va a cobrar $240 al mes, que es lo que cobras por bono, y no creo, porque mínimo sería el básico. Y estamos hablando de un profesional. Y si yo voy a hacer una labor a la calle, voy a trabajar, posiblemente voy a ganar un básico. Entonces, ¿cuál es el beneficio ahí? No alcanza. Ir a trabajar para pagarle a otro, para que mi hijo quede no con el mismo cuidado que yo le doy. Entonces no tiene sentido. Entonces, cuando el bono se genera como proyecto gubernamental, se genera, primero no era ni si para cubrir los gastos del paciente, eso no era para cubrir las necesidades y la impotencia de esta persona que se puede decir perdió su vida por dedicarse a su hijo. Y que lo hace y lo va a seguir haciendo. Con todo el amor, así no le des el bono, lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Pero que cuando tienes ese recurso que el Estado asignó
tienes un alivio enorme, porque tú dices, necesito pañales, ya tengo 2, voy a ir a la farmacia porque tengo eso y lo voy a comprar. Pero hoy en la actualidad que no tienes eso, bueno, dices, ya no tengo pañales, ¿a quién recurro? ¿A quién le lloro? ¿A quién le pido? ¿Cómo hago? ¿Qué vendo? ¿Y qué pasó con el bono? ¿Qué pasó? ¿Lo recibieron hasta cuándo? ¿Cuándo lo dejaron de recibir? ¿Cuál fue la justificación del gobierno, del MIE o no sé quién, para dejar de pagárselo? En mi caso, 3 años, si no me falla la memoria. ¿Cuál fue la excusa del MIES, que es la organización que actualmente lleva nuestro registro? Es que yo tengo muchos recursos. Porque tiene muchos recursos. Porque tengo muchos recursos. Entonces ya no necesita el bono. No necesito el bono. Pero recursos físicos, porque ni siquiera es que tienes un recurso económico. Sí. ¿Y cómo, a ver, cómo ellos califican los recursos? Ellos van a... es por puntaje. Pero vienen a su casa. Vienen a tu casa, te hacen un censo, el cuadro, el foco, el televisor, la cocina, el piso, la calidad de piso, la calidad del techo, y te van sumando puntos. Debes tener, incluso la zona. Por ejemplo, a mí la zona no me ayuda. No. Ya la zona creo que me da 10, 20 puntos, creo. O sea, ya estoy ya. O sea, pero si vive debajo de un puente, qué sé yo, en la isla Trinitaria. Sí, posiblemente sí, ajá, claro. Y ahí ellos sí. Y asumen que esos 240 yo voy a vivir fenomenal bajo ese puente. Porque ya no requiero de ningún otro ingreso, porque tengo que solo vivir para el paciente y me van a vigilar para que yo no trabaje en nada. Solamente me tengo que mantener con los $240. No tenga le hacen un monitoreo porque con $240 usted gana suficiente para vivir y atender al paciente. Y entre otras cosas, pues se recomienda, la recomendación es de que ellos vivan en el mejor ambiente posible. Exacto. Pero cuando se les da el mejor ambiente posible. Pero cuando lo haces, entonces ese es tu pecado y es el motivo por el cual pierdes ese bono. No, es de no creer. ¿No? Es de no creer. Es Birmania, y en su caso. En mi caso me llamaron por teléfono que yo ya no recibía el bono porque yo ya había pasado, dice, había superado la pobreza. Que por eso ya no... Y en base a que ellos determinaron que usted ya no era pobre. En el registro social, sí, por el registro social, supuestamente. Registro social. ¿Cuándo se lo dejaron de dar? En noviembre. ¿Del año pasado? O sea, en plena pandemia. Plena pandemia, sí. Cuando no se puede salir. O sea, en cualquier momento que se lo hubiesen dejado de dar, estaba mal. Peor. Pero en esta situación es peor. O sea, eso es criminal. Sí. Criminal. Y no solamente el caso de ella, hay muchos casos que justamente en pandemia le han quitado el bono debido a este registro social que hubo de hace unos meses hacia acá. ¿Cuándo hicieron este registro social? Más o menos entre enero, febrero. De este año. De este año. ¿Y el año anterior hicieron también hicieron un censo? Sí. Supuestamente en el del año pasado, es que por eso es que me han sacado. Pero yo digo, o sea, la manera como lo califican ahora, lo evalúan, la situación de ustedes, que en lugar de evaluar la situación de los capacitados pacientes, no sé cómo llamarlo, evalúan sus propiedades. Eso es lo que veo. Claro, si a nosotros nos hicieran la evaluación basada en el paciente, creo que se pondrían la mano al corazón y dirían, esta persona necesita más ayuda. Pero por supuesto. Nosotros tenemos un carnet, ¿verdad? El carnet es CONADIS, el carnet de discapacidad, y tenemos un porcentaje de discapacidad. Nuestros hijos tienen discapacidad severa. ¿Qué significa discapacidad severa? Que ellos necesitan la asistencia de otra persona para ellos poder sobrevivir. Ellos solos, si quedan solos, se mueren. Se mueren, exactamente, ellos solos se mueren. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, en mi caso, él tiene 98% de discapacidad. Entonces es una persona que no se puede hacer nada solo, ni siquiera comer. Si ellos ven eso, no necesitarían calificar el modelo de casa que tienes o el tipo de ropa que llevas. Si ven la medicina que toma tu niño, entonces van a hacer cuentas tampoco porque gastas en medicina. Los pañales, las pastas, los cobertores, todo. ¿Pero qué criterio más estúpido? O sea, absurdo. Absurdo, y de alguna forma asumo que lo hacen es
por ya no querer, por no darles, porque no quieren darles la plata. Porque también asumo que cuando se tomó la iniciativa en el gobierno de Correa de darles este bono, lo hicieron con argumentos técnicos, médicos, qué sé yo. Fue un estudio técnico muy amplio. Incluso había que poner la banderita y ellos estaban porque no tenían el censo de cuántas personas con discapacidad que existían en el Ecuador. Le dijeron que los que tengan, pongan una banderita. Para pasar las brigadas, veían la bandera, se acercaban a tu casa. Esa era la identificación de que en Qué bueno. casa Sí. No sabía eso. Luego se llevaban tus coordenadas y cuando tenían que traerte las ayudas técnicas como sillas de ruedas, camas, etcétera, lo que era necesario, yo todavía conservo la silla de baño. Claro, ya la retapicé y todo porque tantos años, pero la tengo y me sirve mucho. Entonces ellos ya venían directo, ya sabían que aquí había con las coordenadas que se habían llevado y venían y te hacían la entrega. Claro, y de ahí había un acompañamiento. Siempre, también. siempre. Si necesitabas prótesis, te hacías atender con el traumatólogo, él mismo mandaba todas las indicaciones y ibas al departamento, te daban las prótesis, lo que necesitaras, porque era ayuda técnica. Qué diferencia, ¿no? Enorme. Ya ahorita no. Día y la noche. Pasaron del día Del día a la noche. a la noche. Incluso el proyecto para estos 4 años era que el servicio público iba a poder manejarse para la discapacidad. Es decir, yo podía ir con la silla de ruedas y el servicio público iba a tener la rampa para subir la silla, pero eso no se respeta. Ni eso. Nosotros para transportarnos, esa es otra. Si vamos a consultas, a terapias, a lo que vayamos, tenemos que gastar en taxi y de vuelta. Claro, pues podrían subirse en un bus por tema de costos, pero los buses no cuentan con las rampas para poder una ir. persona con discapacidad. No se puede. No se puede porque Ni incluso la metrovía, porque si bien en los terminales puedes, pero en los carritos que te llevan, que no sé cómo se llaman, hasta allá Los alimentadores los no. alimentadores no tienen. No, Entonces tendrías que ir hasta allá en un taxi hasta la estación, para pero se luego, gasta más. sí, luego de regreso lo mismo, se gasta más. Y aparte el manejo de ellos, pues Eso por lo menos en mi caso, yo he tenido a veces que tomar la decisión. Voy a la consulta con Joshua, que la necesito por su control, o le doy de comer a mis hijos. Imagínense. Porque- Ese dilema. Porque en taxi estoy gastando, por ejemplo, al Hospital Guayaquil, Bien. si consigo uno que sea un poquito más bueno, me va a cobrar $6. Si consigo la tarifa normal son 8, estoy hablando que son $16 solo en transporte. Ese día Un ya no día. como. claro. Ese O sea, día un ya no dilema comería. en que tú tengas que decir, o lo llevo a la consulta a mi hijo, o como. ¿Cómo? Así es. Y me pasó. ¿Cómo llegamos a Me esto? pasó hace 3 años. Y con respecto a Cuando la tenía consulta, que otro comprar la tema. medicina de Joshua, que me costaba $72 la caja, y que usaba 2 cajas por mes. Y tuve que decidir no darle la medicina, porque era eso o alimentarlo. Hasta que cayó en crisis y tuve que pedir auxilio a los médicos del centro. Y me ayudaron enormemente, pero hubo que cambiarle la medicina y eso trajo sus consecuencias, pero hoy por hoy está estable. Pero fue algo que tuve que dejar así. Tuve que decidir y sentirme la peor madre del mundo. O sea, no parece mentira y uno entiende, aunque no entiende en toda su dimensión los sentimientos de ustedes porque no lo vivimos. Pero llegar a eso, de tener que decidir entre o le doy de comer a mi hijo o voy a la consulta. O sea, yo digo, ¿en qué momento llegamos, nos trajeron a esto? Cuando comenzó como algo tan bueno, Sí. que debió haberse mejorado, Claro, debió haber evolucionado, sí. lo quitaron. Claro. Porque ahora no reciben ni el bono, no reciben medicinas, no recibo pañales, No hay medicina, no reciben pañales. ni ayudas técnicas. no ayudas técnicas tampoco. No hay. Ella necesita silla de ruedas, no hay. Necesita silla de ruedas, no hay. A mí me donaron una, que no es la técnica para él, pero me sirve. O sea, después de haber tenido asistencia técnica, de haber tenido los equipos, las ayudas que ustedes necesitaban, que sus hijos necesitaban, a no tener nada y a depender de que alguien les done. De la caridad. Yo actualmente vivo de la caridad en muchos aspectos con mi hijo.
necesito tal medicamento, lo publico, alguien que me lo puede comprar o que lo tiene, me lo dona, pañales, lo mismo. Pero sin embargo, para el registro social, yo tengo recursos, yo tengo una buena vida, o sea, ya superé la pobreza y no me había enterado. Y así la hubiese superado. Sí. Claro, Así, mi hijo no ha superado su la hijo, discapacidad. él tiene su discapacidad en el 98%. Claro, y va a ser así hasta cuando él deje el mundo. Así es. Y el termómetro para darle el bono debe ser él. Solo ese. Nada más, Solo no ese. cómo se viste, no qué propiedades tengo. Sí. para eso es el carnet, pero no le dan validez No, a eso. sí, el carnet no le sirve dan para validez. eso, pero sirvió para traer autos importados y que Ah, claro, pues los millonarios anden cómodos. los que no tienen discapacidades con carnet Sí, falsos así es. para poder traer carros de $100,000. Pero irónicamente, si nosotros querríamos traer un carro, capaz que no nos da. No, nosotros no cumplimos los requisitos. No, Es no, absurdo. es totalmente absurdo y entre otras cosas, o sea, en el año pasado, el año de la pandemia, seguimos en pandemia, pero el año que comenzó todo esto, hay que hablarlo, porque no es una cuestión de falta de recursos, no es eso, No. porque Es recursos sí hay, Sí, sí. y sí han habido estos 4 años, porque ¿cómo explican ustedes que en mayo de 2020, en plena pandemia, el ministro de Economía de Guillermo Lazo, porque esa es la realidad, no nos vamos a hacer los locos, prepaga deuda externa que vencía en 2022-2023, prepaga. O sea, no es que ya tocaba pagar Claro. y el FMI le dijo, tienes que pagar. No, ellos muy agenciosos dijeron, mira, FMI o acreedores extranjeros, No sobres de dinero. te vamos a pagar anticipadamente, piensa en 2 años y 3, pero te vamos a pagar $2,000 anticipadamente, cuando el Fondo Monetario Internacional recomendaba inclusive que no paguen deuda. Pero mientras tanto acá la pandemia fue mal atendida, se aprovecharon de esa pandemia para hacer negociados y ahora conocemos casos como el de ustedes, que en buena hora y gracias a Dios ahora lo conocemos y esperemos que esto, las personas que lo escuchan, las autoridades, si que hay alguna por ahí que tenga algo de conciencia y corazón, las atiendan a ellas y a sus hijos como debe ser, como se los atendió en el tiempo de Correa. Como digo, no era solucionarles la vida, eso nunca lo iban a hacer, pero era una ayuda. Era aliviarnos la cara. Y ellas lo que menos son es vagas, por favor. Ya quisiera que ustedes atiendan a un hijo con discapacidad del 98 y 96% las 24 horas del día, a ver cómo estarían ustedes. Entonces, esta denuncia, este llamado es para eso, para que las personas conozcan, las autoridades conozcan, los medios de comunicación conozcan, eso que para aplaudir lo que dice el gobierno están ahí, pero para hacerse eco de denuncias de este tipo no aparecen. Así que gracias por la oportunidad y no sé si usted quiere decir alguna. No, en mi caso solo reírme que soy parte de las estadísticas que superó la pobreza y realmente no es así. No vivo en la miseria, no me gustaría jamás vivir en la miseria porque no creo que ningún ser humano debe estar sometido a eso. Así es. Pero tampoco tengo que estar en la miseria para recibir una ayuda que es un derecho, porque existe una ley de discapacidades. Es hasta legal. Y el gobierno debe. Están rompiendo una ley. Así es, debe hacerlo valer. Son los derechos de nuestros hijos como ciudadanos ecuatorianos. No es un favor, no es una caridad. Y nos sentimos desprotegidos porque si queremos denunciar algo, El mío es amenaza. A las personas que todavía cobran el bono, el mío es las amenazas. Si no vas a reuniones, si no haces esto, si todo. Todo es una amenaza. Trabajan con miedo. No se podía tener una cuenta en otro banco, no podía sacar un crédito en otro lado porque todo era monitoreado. No puedes comprarte un ventilador a crédito porque entonces ya tienes recursos y te sacan del bono. Que parece mentira escuchar todo esto. No puedes comprar un televisor para tu hijo que necesita también ese tipo de... Ni siquiera distracción, es una terapia. Parte de Es terapia. una estimulación visual y auditiva. No puedes tenerlo porque entonces cuando ellos vengan y te ven el televisor o lo escondes y que estás a tiempo o si no, no lo compras porque te sale, te registra y entonces Ya no ya es ya objeto no. para recibir el bono. Ya no.
porque todos los meses le das un pedacito de ventilador. De ventilador, claro. En mi caso yo le doy un pedazo de pared a mi hijo, lo cubro con las cortinas como pañal y ya. Parece mentira que estemos viviendo cosas así, pero son realidades. Es una realidad. Ellas la viven todos los días y en todo caso, pues esperamos que las autoridades escuchen esto, los medios de comunicación digitales, tradicionales, pues también lo... Oye, el problema más grande que tenemos actual es que no hay medicinas en los hospitales, ni subcentros. No existe ni complejo B, ni complejo B, ni ácido fólico, que es lo básico. Nosotros no tenemos medicina y nuestros hijos pueden desatar en convulsiones y morir. Cualquier neurólogo que esté como televidente, ellos pueden morir por una crisis convulsiva, pueden desatar en un infarto cerebral. Y en el caso suyo, por ejemplo, Karina, ¿qué medicinas son o más o menos qué? Mi hijo toma clonazepam, que la tiene que tomar en la noche para poder calmarse y dormir. Yo tomo toma eso también. La motrillina. Neuril yo tomo ya, eso. como Neuril, exactamente. Clonazepam, la motrillina y Valcote. Son 3 medicinas que él toma para las convulsiones. Por el tema de la epilepsia. Y la epilepsia. Y aparte el complejo B, que es para proteger su hígado por los químicos de los anticonvulsionantes. Y esto de aquí, ¿usted lo recibía? ¿Cómo lo recibía? En cada consulta, cada 3 o 4 meses son los controles con el neurólogo. Sí, pero más o menos eran así, ahora se han espaciado. Entonces el neurólogo te daba una receta, por decir, tú te haces la cuenta, 2 pastillas al día, te hace la cuenta, por decir vas a necesitar 300 pastillas al mes. Entonces él te daba el conteo, tú ibas a la farmacia con tu cédula y ellos te entregaban. Si no tenían toda la dosis, las 300, te decían, bueno, estas te duran hasta el 15 de abril, por decir. El 15 de abril regresas y entonces te daban la otra cantidad. La diferencia. Pero, hasta cuando vayas a la consulta tú tenías medicina. Pero le daban ¿hasta cuándo lo recibieron? ¿Hasta cuándo lo recibí? Por ejemplo, la motrillina hace un año que no hay. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia no hay. Me atrevería a decir que 2 años. O sea, dijeron ya no hay. Valcote no hay. Ella, porque nosotros nos ayudamos mutuamente. No somos este grupo está reducido, somos más. Por ejemplo, su niño dejó de tomar Valcote, mi hijo la toma. Como nos conocimos a tiempo, ella me dio la medicina que ella no iba a usar, que es la que yo estoy usando hasta el momento. Ya tengo un frasco. El Valcote. Clonazepam me han obsequiado, me han ¿Y eso dado. comprarlo es con receta? Y la última vez que fui al subcentro no existían ni recetarios para psicotrópicos, ni recetarios. Entonces mi hijo tuvo 15 días sin tomar la medicina hasta que logré conseguir la receta y comprar. Mientras tanto, ¿qué pasa con su hijo? Mientras tanto, no la tomas y luego se ven los efectos. Sí. Porque rompes el tratamiento. Claro. Bueno, ya voy a, la verdad que no sé qué más decir. Hay más para decir, pero El tiempo no da. Yo no sé, si ustedes quieren decir algo más, por favor, algo que ustedes creen que deba alguien saber, dirigir un mensaje a alguien. Bueno, yo creo que el actual gobierno ya se va. Sí. Yo me voy a dirigir al nuevo gobierno. Lo que nosotros esperamos como madres, primero es tener quien nos represente, porque el CONADIS no nos representa. No ha hecho nada por nosotros en estos últimos 4 años. El CONADIS cambió totalmente. ni siquiera sabemos para qué existe. Ni siquiera sabemos para qué existe. Pero sirvió en algún momento. Sirvió para localizarnos, sirvió para los carnets, sirvió para las ayudas técnicas, todo, sirvió. Decirle al nuevo gobierno que aspiramos, que no sea el de Guillermo Lazo, confiamos con toda la fe, que necesitamos que nos atiendan de una manera humana. Nada más. Nada más. Necesitamos, ¿cuesta mucho eso? Necesitamos centros de terapia. como el tipo C, como los subcentros tipo C que se hicieron, que son fantásticos. El C era el Masturrito, digamos. No, es uno, el C C es uno nuevo, que es como un mini hospital. Muy lindo, sí, lo tenemos en Bastión. Que en los subcentros se habilite un espacio para terapias físicas, para estimulaciones, para que nosotros podamos trasladarnos allá y hacerle las terapias. Nos quedan cercanos, hacerle las terapias. Que en la medicina no nos falte.
que no nos falten los pañales y que si podemos entrar en algún programa de trabajo, que estamos dispuestos porque tenemos las manos y podemos hacerlo, que no somos vagos, que es cuestión de hablar con nosotros y ver en qué área nos pueden poner, que las personas de 40 años en adelante todavía estamos fuertes para trabajar. Todavía tienen capacidad. Y que nos ayuden con los niños. Nosotros podemos trabajar en un lugar, tener una guardería y hacer un trabajo como cualquier otra mujer y desarrollarnos. Sí. Tenemos ese derecho. O sea, como dice Karina, o sea, ella podría renunciar tranquilamente a ese bono, pero que le den un trabajo decente, que produzca, que se sienta productiva, perdón. Así es. Y que se sienta útil, orgullosa, y con eso, sin el bono, usted puede darle o comprarle todas las cosas lo que su hijo necesita. Así es. Y asumo que las tres piensan igual. Ahí está el mensaje, señores. Entonces, bueno, yo les agradezco realmente porque oportunidades como esta uno no tiene así muy a menudo, el poder escuchar lo que uno, que hay gente que a veces uno se ahoga en un vaso de agua por nada, y ver que hay gente que tiene problemas 10 millones de veces más graves que el mío, y cómo salen adelante solas. Eso yo las admiro muchísimo. Gracias a ti. Gracias por compartir sus experiencias. Gracias por hacer escuchar nuestra voz. Y bueno, como digo, esperemos que alguien escuche, que alguien se haga eco de esto, que en justicia las atiendan, las ayuden, les den las oportunidades que es lo que ellas piden y necesitan. Autoridades y medios de comunicación, por favor, aquí están ellas, y nosotros vamos a hacer que esto ustedes lo conozcan. Muchas gracias.